Gracias, Judith. Eso es lo que ha ocurrido hoy en ese cierre de jornada y cierre de semana. Y como ya saben, todos los viernes es momento de hacer análisis, de ver qué es lo que ha ocurrido y de analizar cómo han evolucionado los mercados a lo largo de la semana. Judith. Sí, por aquí estoy muy bien acompañada por Araceli de Frutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Judith? Gracias por estar por aquí. Si hacemos balance semanal, tenemos que hablarles de la inflación, de ese dato de IPC en Estados Unidos que sorprendía, ha sido mayor de lo esperado, un 7,5%. Es el dato más alto desde 1982, pero claro, por aquel entonces los tipos estaban en el 11%. Hoy en Estados Unidos están entre el 0 y el 0,25. Esto quiere decir que sí o sí vas a ver subidas, ¿no? Sí, pues la verdad es que el dato macro, como dices, de la semana ha sido el IPC de Estados Unidos, muy alto, superior a las expectativas, y el mercado está descontando pues subidas de tipos para esa economía, pues ya 5 subidas para este año, que nos situarían los tipos oficiales en torno al 1,25. Sí que es verdad que bueno, pues no hemos visto tipos tan bajos durante tanto periodo de tiempo, y ahora mismo a ver cómo reacciona la economía ante esta subida de tipos, que es el temor que está descontando el mercado, ese temor al alza de tipos que perjudique el crecimiento económico y cómo se va a salir después de años que hemos tenido de liquidez a expuertas por parte de los bancos centrales. Porque en Europa también tenemos los tipos de interés al 0%, nos hemos acostumbrado a ello, pero esto no es lo normal, ¿no, Araceli? No, exactamente, o sea, nos hemos acostumbrado de eso porque ha habido barra libre, por así decirlo, ¿no?, de los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como aquí en Europa. Fíjate que los tipos oficiales, el 10 años, que es el que normalmente se mira, ¿no?, tanto en Estados Unidos como en Europa, aquí la referencia es el alemán y ha estado en negativo hasta hace bien poco, hasta enero de este año. No ha estado en positivo, ahora mismo está cotizando a 0,25 y es el último banco central, por así decirlo, de la zona desarrollada que ha dado expectativas de subidas de tipos con las declaraciones de la semana pasada de Christine Lagarde, diciendo que bueno, pues ya la inflación era persistente, ¿no?, estas presiones inflacionistas, y que se tendría que empezar a mirar subidas de tipos para frenar estas subidas de inflaciones, y se están descontando que aquí en este área también va a haber subidas de tipos ya en este año para septiembre, octubre de este año, ¿no? En cualquier caso, en Europa vamos mucho más lentos que en Estados Unidos, ¿no?, que no se nos asuste nadie. Hombre, vamos más lentos que en Estados Unidos, efectivamente, el ciclo es distinto. También allí la economía está en pleno empleo, que es una de las variables también que mira la Reserva Federal a la hora de mover esa política monetaria. Y bueno, y el crecimiento, ¿no?, el crecimiento en Estados Unidos, que pues como comentó también la Reserva Federal y Powell, es bastante saludable. El nerviosismo que hay ahora mismo en el mercado y por qué todas las bolsas están cayendo y las rentabilidades de bonos, ¿no?, en la curva subiendo, es realmente pues que el mercado, yo creo que no se cree mucho en la actuación de los bancos centrales, cree que lo mismo está yendo a traspiés, o sea, que la actuación tendría que haber sido antes, y que bueno, pues estas subidas tan fuertes de tipos de interés que vamos a tener probablemente a lo mejor darían daño a la economía, ¿no?, tanto Estados Unidos como Europa. Yo creo que está descontando demasiado rápido estas subidas de tipos de interés, y la economía, bueno, y la bolsa, lo estamos viendo, pues bastante inestable en este inicio de año, ¿no? Muy volátil la bolsa, hoy ha caído el IBEX 35, muy llamativa la caída de Naturgy, casi un 12%, su peor segunda sesión de su historia bursátil. ¿Cómo se puede entender o qué supone esa división en dos compañías cotizadas que nos comunicaban ayer? Bueno, según la compañía, ¿no?, ayer que nos dijo que iban a dividir pues, en dos, una compañía regulada y otra en sus materias más, actividades más liberalizadas. ¿Qué supone? Bueno, pues eso desde el punto de vista inversor supone que el inversor puede elegir entre estar en una regulada, que es como por ejemplo Red Eléctrica o Enagas, o una liberalizada que estuviera únicamente en energías renovables, ¿no?, esa parte de renovable. Eso por el lado inversor. Por el lado de la compañía nos estuvieron diciendo que realmente pues eso les permitiría a ellos tener una mayor capacidad para implementar sus planes estratégicos hasta el 2025, pero también tiene unas implicaciones de cara al mercado, porque recordemos que Naturgy está dentro del IBEX 35 y esta separación, este spin-off que están haciendo de las dos compañías,
puede que no estar en el índice, ¿no? Y todos los fondos de inversión que están indexados, o todos los ETFs que están indexados al IBEX y que tienen que tener esta compañía en cartera, puede que la saquen de ahí. Eso lastraría el valor de Naturgy, ¿no? Entonces, también pues estaba muy revalorizada porque por estas incertidumbres que había en torno a OPAs de fondo australiano, recordemos, entonces ya había subido demasiado, ¿no? Entonces, normal, entre comillas, este castigo, ¿no? Si queremos tener, yo creo que, bueno, eléctricas, ¿no?, que nos reporten una rentabilidad por dividendo atractiva, como nos reportaba también Naturgy, pues podemos tener, por ejemplo, Iberdrola, ¿no?, que es una compañía más internacionalizada y que tiene una rentabilidad por dividendo también de en torno al 4%, ¿no? ¿Y algún otro sector, algún otro valor para terminar, Araceli, que te parezca interesante a la hora de invertir? Bueno, pues actualmente pues, tenemos que estar pendientes de que hay un cambio, ¿no?, un cambio de entorno. Estas subidas de tipos de interés oficiales y esta inflación persistente hacen, bueno, pues que nos focalicemos en sectores que les benefician esta subida de tipos de interés. Esos sectores, pues es el sector financiero, ¿no?, bancarios, seguros. En este momento, pues, por ejemplo, Mapfre también nos puede ofrecer una rentabilidad por dividendo bastante interesante. Y todos aquellos sectores que tengan que ver con esta subida de precios y con estas materias primas, ¿no?, como por ejemplo, bueno, en el sector energético, incluso en materias primas, Acerinox también es una buena opción, sin olvidarnos también pues de sectores que un poco contrabalancen este ciclo y sean algo más defensivos, ¿no? Y si nos fijamos también en el mercado español, un valor defensivo que tiene una alta rentabilidad por dividendo también puede ser logista, ¿no? Entonces, bueno, pues sectores un poco mix, ¿no?, de sectores cíclicos también con defensivos para minorizar estas incertidumbres de mercado y esta volatilidad de mercado. Pues con esta recomendación nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Araceli. Nosotros les recordamos que con esta semana el IBEX 35 vuelve al signo positivo cuando hablamos de balance anual.